me gustaría empezar a explicar el tema que dejamos pendiente en la última, bueno, no pendiente, más bien completarlo. Pues bienvenidos todos. ¿Quién no vino la semana pasada? Uy, tendrán que darles el material porque si no, esto es un cuestionario que se hizo. Se los van a dar porque creo que copias han de haber sobrado, ¿sobraron? No, y eso se tuvo para hacer más fotocopias. Sí, porque ¿cuántos? A ver, levanten su mano los que no vinieron el lunes pasado. 2, 4. Yo vine, pero viniste. Sí, ya. 5. Nosotras ya tenemos una copia. Sí, estamos arreglando ya con eso. Vale. Bueno, 4. Sí, ya le diré a Mercedes y hará. No te preocupes. De todos modos, hoy traigo el complemento de eso que hicimos para hacer en casa. La idea era hacerlo en casa. ¿Sí? Y yo sé, algunos me llamaron por teléfono, hay una chica que me llamó, otra chica me mandó por internet sus dudas. La idea era que valoráramos los arquetipos. Ah, ya se movió esta cosa. No, lo moví yo. Ya. Cada uno tiene un número. ¿Sí? Y Ya está. Perdona. Un momento. No, eso. Ahí está. Vale. Aunque en las hojas de calificación aparecían los números 1, 2 hasta abajo, los 12, significaban los 12 arquetipos. Y en la parte de atrás venían los nombres. Yo ahorita les voy a dar este material que están viendo donde van las características de cada uno. ¿Cuál es la meta del primero? Del inocente, permanecer a salvo. El huérfano, recuperar su seguridad. El guerrero, de triunfar. El buscador, buscar una vida mejor. El bienhechor, ayudar a los demás. El amante, la bienaventuranza. El destructor, la transformación o metamorfosis. El creador, la identidad. El gobernante, el orden. El mago, la transformación. El sabio, la verdad. Y el bufón, el disfrute. Estos están, y la idea era que ustedes, al obtener valores de cada uno de ellos y verlos más altos porque tenían las hojas al final, pudiéramos entender las etapas de la travesía. La etapa número 1 es la preparación. Dependencia, es la construcción de nuestra personalidad. Los elementos pues, son el llamado, la caída, las heridas, el enfrentamiento con los dragones. Eso pasa en la primera fase. En la segunda etapa, la travesía para encontrar la individualidad. La independencia, encuentro con los elementos, se pelean con los dragones y se encuentra el tesoro. La tercera etapa es el regreso a la comunidad. Interdependencia, autorresponsabilidad, y los elementos son compartir lo que hemos encontrado. En realidad estos dos son procesos que ocurren en nuestra vida y la mayor parte de nosotros no somos conscientes de ellos. Los vemos como eventos que pasan, pero en realidad están determinando nuestra formación. Esto visto de otra manera, podríamos también verlo así. La preparación. Se tiene que desarrollar un ego, la dependencia. Entonces las cualidades que tenemos que tener activas son la confianza, la autonomía, la iniciativa y la industriosidad, que significa a tomar responsabilidad por uno mismo. Esas 4 básicas, vamos a decir, cualidades, de alguna manera en la formación deben estar activas. No siempre todas están igual. Algunas están más, otras están menos. Pero lo importante es que vayamos dándonos cuenta en aquellos aspectos en que están, vamos a decir, bajos, y tratar de ir trabajándolos para incrementarlos. La segunda etapa, la travesía, el alma, identidad y su independencia. Aquí buscamos nuestra identidad, buscamos para qué hemos venido. Por eso el gran cuestionamiento: ¿cuál es el objeto de mi vida? ¿Qué estoy haciendo acá? Eso no va a pasar en la primera fase porque ahí está apenas construyéndose el ego. A un ego de 8 o 10 años no se va a preguntar ¿para qué está acá? Simplemente trata de encontrar la forma de ser cada vez más seguro, más firme, para tener más condiciones para moverse en la vida. También la intimidad.
porque aquí amamos y creamos, o sea, es la etapa en que nos unimos en parejas, tenemos relaciones. A veces nos amamos apasionadamente y a veces no nos aman y empezamos a sentir las primeras heridas de estas relaciones. Pero todo eso es parte necesaria. El tener experiencias y no resultar como una las esperaba y vivir experiencias dolorosas son parte del proceso. No es que sea eso excepcional, no es que eso, digamos, a mí me castiga alguien porque me está tocando esto así. No, es parte de... Son las grandes lecciones que deben ser vividas. Y de alguna manera, el excluirlas nos quitan un tesoro muy grande. El de ser capaces de ser sensibles y de aprender lecciones. Yo no puedo usar a una persona. Entonces, como no puedo yo aprender de otra manera esa lección, sino viviéndolo yo, me usan a mí algún día. Y aprendo entonces que usar a alguien emocionalmente no es válido. ¿Sí? En esa sociedad utilitaria pareciera que son todos objetos y hay que usarlos según nos convenga. ¿No es así? No es así. Pues no puede ser así. Cada ser humano es un universo en pequeño y tiene todo el derecho de desarrollar su potencial. Esas capacidades que todos poseemos deben mostrarse. Ese es nuestro proyecto. Y en ese proyecto lo que menos puede ocurrir es que no tenga la libertad para hacerlo. Al principio la tengo que ganar formando mi ego, pero después la tengo que conquistar por mí mismo. Esa es la segunda etapa, la travesía. Después vendrá la tercera etapa, el regreso. Tenemos más plenitud, más independencia. Entonces hay la generatividad. Hay una interdependencia entre nosotros y la intimidad. Compartimos nuestros dones y no tenemos ningún problema. O sea, uno es auténtico y uno comparte la sabiduría o el conocimiento o la experiencia. No importa que yo no sea un sabio, entre comillas, sino una persona que tiene esa capacidad de darse. Suena muy parecido a la famosa pirámide de Maslow. Primero tomamos del mundo y después ¿qué? Devolvemos. Esa es la ley. Si a mí me dio mucho el mundo, yo debo devolver después a la vida lo que yo he recibido. Sobre todo en esas experiencias. Y es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces queremos seguir ¿qué? Poseyendo. ¿Por qué? Porque me empieza a entrar miedo. Y eso es que no quiere decir que la primera fase, la formación del ego, no se dio correctamente y tengo miedo ¿de qué? De darme. Por eso cuando tenemos una relación de intimidad, nos da miedo abrirnos a una mujer o a un hombre porque yo no estoy formado correctamente. Esto queda comprendido. Es una regla. Y eso funciona en todos. Mientras yo no esté formado y no esté equilibrado, yo no me abro porque me va a dar miedo. Miedo a entregarme, miedo a abrir mi intimidad, miedo a compartir, miedo a hacerme responsable, etcétera, etcétera. Entonces me retraigo y coincidentemente busqué una chica o un chico que tuviera muy parecida herida. Entonces los dos estamos así. ¿Por qué? Porque buscamos aquello que vibra en nosotros, aunque no nos demos cuenta. Son mecanismos inconscientes. Entonces, la formación es importante, es lo que sostendrá todo después. Bien. Una manera más de decirlo es aquí. Arquetipos de la primera etapa. Y ustedes ya lo van a tener ahorita cuando reparta el material. Los primeros arquetipos son el inocente, el huérfano, el bienhechor y el guerrero. Esos 4 son de la primera. ¿Sí? Los de la segunda. El buscador, el amante, el creador y el destructor. El destructor tiene una posición muy, muy importante. La habilidad de escoger y dejar ir sin deshacernos ya no sostienen más nuestros valores, sino también hay experiencias parecidas a como si hubiera muerte. Déjenme pasar acá para leer bien esto, porque si no, no leo bien. Ahí está. La habilidad de escoger, dejar ir y deshacernos de cosas ya no sostienen más nuestros valores. También la aceptación de la muerte. ¿Qué es aceptar la muerte? Aceptar el cambio. ¿Quién tiene miedo a la muerte? Seamos honestos.
No hay nadie va a levantar la mano. Ah, tú sí, mira. Yo pensé que iba a haber acá otra vez santas, más santas en Barcelona, porque de repente nadie, todos son casi sublimes chicas que no. No, no me estoy refiriendo a la muerte, al cambio. Es que ya ni siquiera la muerte, déjala. Al cambio, porque la muerte es inevitable, pero el cambio lo podemos evadir, ¿o no? Sí, nos pasamos casi toda la vida evadiendo en cambios. A la muerte no la vamos a evadir, pero a los cambios sí. Y los cambios son como pequeñas muertes. Pero no tomamos conciencia, porque nos asustan. Y a veces llevamos a cabo esos cambios, porque inevitablemente las circunstancias me obligan. Yo tenía una paciente en Lleida que se le murió su perrito. Fue a dar hasta el psiquiátrico, ¿no? La pobre mujer, porque una parte de ella se había muerto. ¿Sí? Es algo muy... Porque, acuérdense, cuando yo me identifico con algo o me apego, parte de mi yoidad se es trasladada al objeto. ¿Esto les queda claro? A los hombres nos encanta yoidar a nuestros coches, ¿no? A los autos, ¿no? Y casi el auto es como sus mujeres, ¿o no? Yo no digo que yo, porque no tengo. No, es que es así. En el caso del hombre es muy particular a la experiencia de la identificación con el auto. Es como una segunda parte de la persona. Tanto que cuando conducimos nos transformamos, ¿no es así? Hay muchos estudios sobre ese tema de la identificación con las cosas, con los objetos. Lo que es importante es que cuando nosotros nos identificamos, parte de nuestra estructura personal se traslada a eso. Por ejemplo, el que se identifica con su dinero. Hay gente que le cuesta dar dinero, ¿o no? ¿Por qué? Porque cada vez que da dinero, una parte de esa persona se va ahí, ¿sí? Entonces, ay, ¿cómo voy a dar una parte de mí mismo, no? Sí, ¿no? Es así. En cambio, otros que no están tan identificados, pues bueno, lo sueltan más fácil, serán pobretones toda su vida, pero sí. O sea, es como buscar un equilibrio, ni soltarlo, ni acomodarse, porque ese es el problema. La idea de la identificación es muy interesante. Yo la he estado trabajando en un taller que di sobre conflicto de pareja y desarrollo personal, porque gran parte de los problemas de identificación tienen que ver con el elemento de seguridad. Nosotros nos identificamos porque nos da seguridad. Nuestra conciencia se busca identificar con objetos porque se siente segura. Por eso hay personas cuando van a una oferta del Corte Inglés, entran todas tristes y salen todas contentas. ¿Por qué? Porque gastaron y se llenaron ¿de qué? De cosas. Es una sensación de que si yo tengo, yo existo. ¿Sí? Ya después decae, porque eso es muy rápido. Es como el comer, el hacer cosas que temporalmente me confunde. Entonces, la segunda etapa es realmente la formación. Si la primera etapa estuvo más o menos, la segunda será mucho más, digamos, se abordará más. No tendré miedo al destructor, que a veces llega muy duro. A veces demasiado duro, ¿no? Las estructuras se calibran. Se supone que uno se calibra con el destructor. Hay muchos relatos. El que vamos a ver hoy de la Divina Comedia, he querido empezar para que me dé tiempo, tiene que ver con ese tema. La tercera etapa, el gobernante, el sabio, el mago y el bufón. Si ustedes han tenido valores diversos, hay que reconocer que si tienen bajos en la primera etapa y altos en la segunda, van a ver que la hoja que le di de valores no siempre dice que es que ustedes no estén desarrollados, simplemente que en ese momento no se está viviendo. Porque la realidad es que nuestro proceso es así. Vamos girando y a veces podemos volver por nuestros propios pasos. Si aquí hicimos algo y faltó desarrollarse, volveremos por nuestros pasos en esta fase y se repetirán. Y si no, en la de arriba. Obvio, otras experiencias con otras condiciones, porque la edad no es la misma de niño a de una persona adulta, porque siempre el proceso es así.
¿Sí? Vamos creciendo. Y volvemos a repetir a veces lecciones. Y volvemos otra vez. Te acuérdense que el animal que repite se cae con la misma piedra 100 veces, ¿quién es? El hombre. Y a veces ni así aprendemos, ¿eh? Somos duros, ¿eh? Bueno. A ver. Entonces, primera etapa. Confianza que nos da el inocente. Autonomía nos las da el huérfano. Iniciativa nos las da el bienhechor. Y la industriosidad nos las da el guerrero. La capacidad de cambiar, de transformar el mundo. Esto se los voy a dar ahorita, no lo copien. La segunda etapa. La identidad me las da el buscador. Mucha gente que va al Camino de Santiago regresa con una sensación, no porque haya llegado a la Catedral de Santiago, es catedral, ¿verdad? Sino porque hizo ¿qué? El camino. No es importante llegar, es hacer el camino. O sea, si quieren ponerle, bueno, pon que sea importante. Pero lo importante es el camino. Entonces, en nuestra vida, ¿qué es importante? El camino. Esto es lo importante. Caminar, recorrer los procesos, las experiencias, tanto de felicidad, placer, dolor. Cada vez con más conciencia de lo que estoy haciendo. Y entonces mi parte interior empieza a madurar y a mostrar realmente otras posibilidades. Las crisis no serán las únicas que el destructor presentará. Probablemente repitamos al destructor en varias ocasiones, porque somos muy duros, ¿sí? Y entre más dura la persona, más dura le van a dar. Acuérdense que entre más se resistan, más fuerte será la experiencia. Entre más flexibles, menos tenemos que repetir la experiencia. La tercera etapa nos da la generatividad y la intimidad. Más bien el saber gobernarnos y poder movernos en la sociedad. ¿Qué es lo que significaría? Movernos entre nosotros, respetando las individualidades de los demás, no queriéndolas cambiar porque a mí no me gustan como son, sino aceptando como son. Porque si yo acepto a los demás como son, es que yo primero me acepto a mí como soy. Y no quiero cambiar a nadie. Los acepto. Acepto a mi pareja, a mis hijos, a todos. Y no estoy luchando porque sean como yo quiero. Eso es un signo de que algo no ha madurado cuando queremos imponernos. Los psicólogos dirían, es una posición narcisista. ¿Se acuerdan cuando estuvimos 3, 5 o 6 años? De 3 a los 6 años, ¿sí? El niño, ¿qué decía? Esto es mío. Préstalos a tu hermano. No, es mío. ¿Por qué si es básico y eso es necesario? Porque el niño está, ¿qué? Fraguando su identidad y necesita decir, es mío, yo tengo, yo poseo. Pero pasa esta edad y seguimos diciendo, esto es mío. Y ahí es donde está el narcisismo, y normalmente el narcisista sufre mucho porque jamás va a lograr que los demás hagan lo que él quiere. Algunos se someterán, pero la mayoría no lo va a hacer. Y siempre estará en conflicto y se sentirá muy desesperado porque no salen las cosas como quiere. Normalmente el narcisista busca que la gente le baile alrededor, ¿sí? Y tener control. Cuando lo pierde se siente desesperado. ¿Por qué? Porque algo no maduró, algo quedó inconcluso en su proceso. Se vuelve fanático, muy dogmático. Y cuando hablo de dogmático no me refiero solamente a lo religioso, sino dogma significa opinión. O sea, su opinión es la única que vale, ¿no? ¿Y cuántos de esos encontramos en la vida? ¿O tenemos de vez en cuando algo nosotros rasgos de eso, o no? ¿Por qué? Porque el narcisista en el fondo tiene una gran inseguridad, no se formó bien y recurre a convertir el mundo como él cree que debe ser. Y como no es así, pues siempre está sufriendo. Porque en el fondo no logra darse cuenta que las cosas son como él quiere. Las cosas son como son y hay que aceptarlas. Bien. Después voy a ponerles acá, les pongo lo que se llama dones. También tienen sus números, ¿sí? Cada uno de los arquetipos tiene un don. Por ejemplo, el primero tiene el optimismo, la confianza, la esperanza, la fe y la virtud, ¿sí? Después vienen las expresiones en sus niveles más elevados. Estos tienen expresiones más elevadas. Estoy lleno de optimismo y de fe, pero no...
pero no estoy propenso a la renuncia, ¿sí? Hay ciertas cosas que les voy a pasar para que lo vayan viendo. En las hojas que tienen, sí tienen los números, para que aquí no se me confundan. Aquí no lo tengo porque este es un manual. Y después les pongo nuevamente el cuadro, los 3 estados. Las etapas del viaje, la preparación, el viaje y el regreso, ¿sí? Y ustedes van aquí, los arquetipos que en cada una de las etapas funcionan. Y después las salidas. ¿Qué van a hacer en cada etapa? Y finalmente, la tarea a desarrollar. Y finalmente, los elementos de la travesía. Por ejemplo, en la primera etapa, heridas, desarrollo del ego y las habilidades, ¿no? Nos preparamos, estudiamos, aprendemos cosas, crecemos, En la mitad, el llamado y a la caída, o sea, la experiencia y el dolor. Los dragones. ¿Quiénes son los dragones? Acuérdense que dijimos. ¿Quiénes son ahora? ¿Dónde están los dragones? Normalmente. En las cavernas, ¿no? Escondidos, en los bosques. Pues ahora son las ciudades. Y los dragones los tenemos en algunas oficinas. Bueno, no digo de qué. Hay de todo, ¿o no? Porque serán siempre los que nos pondrán a prueba. Venga usted, tráigame 10 documentos diferentes. Y cuando llegan, haga usted una cola. Y ahora sí aguanta. Y ahí estamos dándole duro a que hasta el galga. Si es un dragón, mira, un dragoncillo, pero nos está haciendo ver la vena negra, ¿no? Talentos, valores y propósito. Y finalmente el regreso nos da una serie de cosas. Estos elementos aclaran bastante. Aquí, bueno, ustedes, por ejemplo, tienen el valor del inocente, el valor que tengan, más el huérfano les va a dar, ¿qué? La seguridad. Ustedes van a sumar acá y van a tener cierta información que les va a ayudar, y aquí viene. Seguridad, que está formada por estos dos. Y les da información, ¿sí? Es como para ir aclarando cada uno. El lado sombrío yo no me quiero meter porque lo vamos a tratar. Aunque aquí toco algo del lado sombrío, ¿sí? Cada arquetipo tiene su lado, ¿qué? Oscuro. El inocente. Se evidencia una capacidad de negación para no darse oportunidad de saber qué está sucediendo realmente. Uno puede estar lastimándose a sí mismo y a otros, pero no lo admite. Uno cree en lo que los otros dicen, aunque en su punto de vista esté en oposición directa. El inocente tiene una parte oscura muy compleja, como todos, ¿sí? Entonces, esa parte la tenemos que ver. Y si no, reunirme con algún amigo o una amiga y que me ayude a ver. Porque a veces no lo queremos ver porque no podemos aceptar que nuestra imagen no sea lo que yo siempre he imaginado. Hermosa, bella, bonita, ¿sí? Ustedes hemos hecho de nuestras personalidades una imagen idealizada. No me acepto como soy, sino como me gustaría ser. Y ahí está el tema. Cuando alguien me dice que hago algo y yo digo, no, el problema es tuyo, no mío. Es obvio que una persona y su opinión, no pasa nada. Pero si 2 o 3 me lo dicen, yo debería pensar más seriamente por qué me lo están diciendo varios, porque varios están viendo que lo que yo no quiero ver. Bueno, entonces les voy a repartir este material para que complemente lo que hicieron, ¿sí? Y espero que alcance, porque nomás hay 30 copias. Por favor. Sí, hay algunas acá, unas chicas que hoy no vinieron. Ah, porque no vinieron, pero de las que vinieron, había alguien que no, Clarisa, pero claro, las que no vinieron, no contaban. ¿Esto de que te refieres a la semana pasada tiene que ver con la puntuación que...? Sí, por ejemplo, tú tienes una puntuación, esos valores te dan el rango de si estás muy bajo o muy elevado, y te explican cuando estás, por ejemplo, de 0 a 6, ¿qué significa? Estás abajo, y si estás arriba tienes que estar a máximo 30, si es por 6 por 5, 30. Si estás en el rango de arriba, está muy activo, y te explica. O estás en medio, puede ser que no esté activo en ese momento, porque lo has vivido, y en ese momento vives otra cosa, ¿sí? O sea, no porque sea de una manera muy bajo o muy alto, y yo lo esté. Debo sentirme, ¿no? Lo que les he dado... Una de las cosas que mucho nos cuesta en el proceso de desarrollo
es conocernos. ¿Sí? En todo proceso de desarrollo interior, de crecimiento espiritual, lo que más cuesta y lo que todo estudiante va es el autoconocimiento. Le da por estudiar libros, por aprender cosas, por ir a hacer ejercicios, por ponerse a practicar meditación, pero no tiene ni idea de lo que él es. Lo rehuimos, no queremos verlo, nos da miedo. Salvo que nos hayan dado un buen sopapo, entonces estamos diciendo, ay caray, pues ya estoy viendo cosas, ¿sí? Entonces, este material intenta que ustedes se vean un poco, se conozcan un poco o vean algo, a pesar de lo difícil que pueda hacerles a veces reconocer ciertas cosas, porque normalmente cuando proyectamos, ¿se acuerdan del mecanismo que les expliqué de la proyección? Pues asumimos que es el otro el que es el responsable. En realidad yo tengo que ver con la visión que he trasladado a la persona a la que estoy viendo. Yo traslado mi estructura y la veo a través de mis filtros, de mis trasfondos psicológicos, de elementos que yo tengo. Y la acepto o la rechazo porque yo tengo ese elemento que está aceptando o rechazando. Y entre más critico, más me puedo reconocer que yo tengo eso también. Pero no nunca es objetivo contigo mismo tampoco. Tienes que estar despierto para ser objetivo. O medio despierta, observarte. Por eso la técnica de observarnos cada día, autoatención, vigilar, estar atento. Las obras que les recomiendo de Toll son muy buenas, ¿sí? El poder de la hora o El mundo nuevo ahora, porque ahí te recomienda constantemente, o de Krishnamurti o de quien quieran, todos dicen lo mismo. Vigila, autoconciencia, vive en el presente, obsérvate, conócete, porque yo al hacer cosas me estoy observando y estoy viendo cómo estoy actuando. Normalmente la persona trata de evadir ver la realidad, sobre todo cuando sus estructuras son inseguras y tiene miedo. Pero creo que todos poco a poco podemos ir dando pasos para equilibrar esa parte. Y esto, insisto, es un pequeño intento de que ustedes se conozcan un poco más o vean algo interesante que les motive a investigar más. De esto hay mucho material. Es un seminario que hemos dado, pero les saqué solamente una parte. Bueno, tengo que empezar a hacer el tema de hoy, ¿sí? Que tenemos acá atrás. ¿Quién ha leído la Divina Comedia? Bueno, 1, 2, siquiera, 3, 4. Es pesada si la leen en verso, ¿o no? Pero también se vende, está en prosa. O sea, en prosa significa como una novela, está novelada. Y la pueden comprar novelada, si no la pueden ver, bonitas en verso. Pero en verso algunos se cansan. Lo interesante es que la obra fue escrita por nuestro querido y bien ponderado amigo del Renacimiento, el señor Dante Alighieri, uno de los grandes del Renacimiento italiano o Renacimiento europeo, porque realmente el Renacimiento inicia en Italia. Dante Alighieri era interesante su relación en su mundo. Él no era una isla, él estaba formando parte de un grupo muy interesante de filósofos, científicos, buscadores. Había un grupo que formaba Leonardo da Vinci, Botticelli, Dante, y creo que había otro. Eran varios. Y ellos estudiaban, Ficino, estudiaban ¿qué? La antigua filosofía griega, escondidas porque la Inquisición era muy ruda, eran muy neoplatónicos. Recuerden lo que los neoplatónicos sobreviven gracias a ciertos escritos que nos llegan por los árabes y otros que se salvaron. En realidad la Iglesia no los tocó mucho a la literatura platónica, porque de alguna manera sostenían el dogma y la doctrina. Pero eso es otro tema y no me voy a meter. Es una época en donde Pico de Mirandola y Nicolás de Cusa pues son los antecedentes históricos a la novela que él escribe. Lutero, Kepler, Galileo, Giordano Bruno. Por supuesto, todo esto está
como rodeando ese marco donde Dante escribe la obra. Y muchos hablan que es porque la pérdida de la espiritualidad y la necesidad de un nuevo mito ya ocurría. Y ustedes dirán, ¿cómo es posible eso en el Renacimiento? Pues sí, porque una cosa es el Renacimiento saliendo de la oscuridad de la Edad Media, de la ignorancia de la Edad Media, si podemos llamarlo así. Y otra cosa es que el mito que había sostenido el mundo antiguo, al mundo europeo por 1000 años, estaba haciendo aguas. ¿Cuál es el primer signo de que algo no va bien después de los primeros 1000 años? Los cátaros y los albigenses. La iglesia se los despacha. Así, rotundamente, los desaparece a todos. Ahí era la primera señal de que algo no iba bien, ¿sí? Y a partir de ahí empezó todo el proceso de transformación. Un proceso que después de las cruzadas empezó a partir del 1400, pues los alquimistas empezaron a ser más influyentes, empezó a haber un movimiento y donde el centro, como fue Alejandría en su momento, ahora era ¿qué? Italia, Florencia, Venecia, el centro de... Qué interesante, ¿no? Los descendientes de los romanos, si queremos verlos así. El drama de Fausto, el drama del Dante tiene que ver con el drama del alma humana que por la ley kármica se ve obligada a enfrentar. Pero si es sincero, recibirá ayuda y guía en su periplo interior. Es el alma quien nos redime y nos lleva del infierno al paraíso. Tenemos que conocernos y aceptarnos tal como somos. Esas son pequeñas prebendas que nos da Dante, ¿sí? Tenemos que conocernos y aceptarnos como somos. ¿Cómo la ven? ¿Se conocen? Para empezar es un problema, pero sí se puede. Y no salir corriendo cuando veamos en la primera las cosas que no nos agradan. Es el alma la que nos redime y nos lleva del infierno al paraíso. ¿Dónde está el infierno? Aquí. No hay que irnos a otro lugar, el infierno está aquí. Y cada quien vive su infierno. Aunque a veces se acostumbra uno a estar en el infierno, ¿no? Sí, sí. No, hay personas que están contentas, no contentas, pero ya se acostumbraron. Ya dicen que es normal estar así sufriendo. Y cuando dejan de sufrir no saben qué hacer. Buscan pretextos para volver a sufrir. Porque el sufrimiento ya se volvió la razón para existir o para vivir. Es un pretexto. Cuando descubrimos y aceptamos verdaderamente nuestra naturaleza, damos un paso hacia nuestra realización. Esta imagen ya la tienen ustedes en otro de los manuales, ¿sí? A la puerta de la tumba, la sombra espera a el alma que parte a su juicio, según el papiro de Ani. No es negada la oscuridad como la luz prevalecerá, sino es asumiendo aquello que hemos reprimido, el mal en nosotros como nos transmutamos, unificando nuestra naturaleza completa. Vuelvo a repetirlo. No es negando la oscuridad como la luz prevalecerá. Mucha gente reprime la oscuridad, ¿por qué? Porque asume que si no ve el mal que ella tiene o que ve alrededor, va a haber luz. Al contrario, la oscuridad se volverá tenebrosa. Y quizá al final nos destruya. Ese es el problema de negar la oscuridad. Tiene mucho poder. ¿Y quién se lo da? Nosotros. Cada vez que repriman, ustedes le están dando fuerza. Cada vez que digan, yo no hago eso, los demás son los responsables, yo soy la mejor persona, eso se vuelve diabólico. Y nos va a poseer algún día, y nos va a controlar. Cada vez que asumo que esa parte es mía, o que voy aprendiendo a aceptarla, disminuye su presión, disminuye su efecto. Por eso el Maestro Jesús lo decía, no resistáis al mal. Y nosotros con el miedo y el temor a que eso no se envuelva, tratamos de evitarlo cuando estamos así sembrando el camino que no queremos encontrar algún día. Esta imagen que aparece acá es el diagrama de lo que para el Dante era el infierno. ¿Sí? Niveles, desde las profundidades hasta la elevación al cielo.
Aquí también les pongo un diagrama, el diagrama de la constitución que todos tenemos. Está bien en la clave de la teosofía. Todos asumimos que somos una personalidad. ¿De qué está formada la personalidad? Normalmente la personalidad está acá. Es esto. No, estos puntos. Pinturas. No jala a veces. No. Es esto. ¿Sí? Cuerpo físico, la vitalidad energética, el doble etérico, que es lo que le llaman el aura, el cuerpo de las pasiones, instintos, etcétera, etcétera, la mente que es dual, esta es la mente concreta, la mente del diario vivir, como nos movemos. A esto le hemos llamado la persona, o la máscara. Y ni siquiera conocemos esto, menos conocemos la esencia, lo superior, como se llama la tríada superior, la tríada divina, formada por la mente superior, por el alma y por el espíritu. ¿Es lo mismo alma que espíritu? No. El alma contiene al espíritu. Esto es como las muñequitas rusas. ¿Se han fijado? Una más grande dentro de otra, y así están. Los vehículos todos los tengo acá, pero cada vez son más sutiles y me interpenetran. Cuando la muerte venga, se van a tener que desbalagar. Porque los que los mantiene en orden y armonía, entre comillas, es el cuerpo físico. El cuerpo físico muere, los vehículos se disgregan. Por eso la muerte disgrega. Acuérdense, estar cerca de una gente muerta no es recomendable. ¿Por qué? Porque su energía nos tenderá a disgregar. Me refiero a aquellos que andan buscando, porque perdieron un ser querido, andan queriendo que venga y que estén en contacto con él. Digo, si recién murió no hay problema, pero después no. Además que se le daña porque se le despierta. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con... Ahorita no está tanto, bueno, no sé si está de moda o no el espiritismo, pero tiene sus bemoles el espiritismo. Si ustedes despiertan a una entidad del otro lado que está dormida, un estado de inconsciencia, a través de un espíritu guía, lo jala y lo hace que se tome conciencia y hable, pues no es nada recomendable para la pobre alma, porque la hemos sacado de su estado y le hemos creado escandas. Y bueno, los que están presentes a veces se contagian un poco, porque el espíritu guía necesita energía para poder traer a alguien. Entonces toma de los presentes energía y con eso trae a esa entidad que quiere. Si es un medium serio, de esos que bueno que no hay muchos. Entonces, lo importante acá es que esta parte es con la que vamos a evolucionar. Esta está siempre por ahí, pocas veces la contactamos. El puente que necesitamos hacer, que es lo que tratamos de decir cuando hablamos del sendero espiritual, la conexión, las religiones lo pretenden, ¿no? Religar, reunir lo que está separado, es lo que hemos tratado, o han tratado todos los grandes místicos, volver a unir estas dos partes, lo divino y lo animal humano, porque somos seres humanos, animales que pensamos, ¿sí? Y a veces más animales que pensadores, ¿o no? Bien, esta explicación es necesaria por lo que vamos a ver después. ¿Cómo empieza la obra de Dante? Recuerden que Dante es el personaje importante de la obra, ¿sí? Él es el primer actor de la novela. Es interesante, ¿no? Es como si él nos diera su biografía. Y a la vez describe la época o el momento, porque manda al infierno un montón de personajes de su momento, ¿no? Incluyendo al Papa, y a todo el mundo estaba ahí en el infierno. Muy interesante su manera de verlo. Dice, es Viernes Santo y tiene 35 años. Es clásica la edad de la gran crisis que todos, si no pasamos, o no nos dimos cuenta, o la evadimos, nos va a volver quizá con más fuerza, pero bueno, era la primera. Después de la pubertad es la primera gran crisis. A algunos les empieza a los 25, 27, 28,
a otros les llega a los 30, a uno a mí me llegó a los 33 y otros a los 35. O sea, la edad depende de varias circunstancias, pero de que no nos salvamos, no nos salvamos. Se puede evadir la crisis tratando de escaparnos de la confrontación. Pero Dante no se enfrenta, la acepta. Dice, él está en un bosque, necesita un plano superior, porque ve la montaña de la verdad al fondo, dice la obra. Pero el monte de la felicidad, pero es incapaz de hacer un viaje hasta acá. No se siente capaz. Y al contrario, se empieza a internar cada vez más en el bosque, la oscuridad. La mitad del camino, dice, me encontré en un oscuro bosque en el que me había perdido. ¿Se han perdido? Nos encontramos perdidos. ¿No es así? La pérdida es muy particular. Es una confusión que no sabemos para qué vivimos. Es una falta de sentido para vivir. De repente, lo que yo pensé se desvaneció. La mujer a la que yo amaba, pues no era lo que yo pensaba. El trabajo que yo tenía, pues me han sacado de él. Ahora no tengo esto, no tengo... O sea, la estructura que se había construido durante muchos años, durante la llamada, según el material que les di, de repente, ¿qué? Se desestructura. Y entro en una crisis. Y pierdo el sentido. Pierdo la razón para estar viviendo. Y me parece que el mundo no vale la pena. Y en muchos casos, hay un querer salir por la salida equivocada. ¿O no? El suicidio. A veces hay que llegar hasta el fondo para poder salir. Decía en Fausto Goethe, húndete ¿para qué? Para subir, para ascender. Si no te hundes, no puedes ascender. Si no bajas a tu infierno, no puedes llegar al cielo. A veces hay que pasar por el infierno y aceptarlo. Y aguantar el tiempo que tengamos que estar. Porque seguro que cuando salgamos saldremos renovados, como salió el Dante. La selva oscura como el lóbrego mundo del pecado, Dante no se comprende a sí mismo ni el propósito de su vida. Está desesperado. Esta imagen me gustó más. Todo lo dice. En la tradición oculta se sabe que el bosque representa la parte profunda del alma. Estamos perdidos dentro. Una sensación de estar rodeado de personas, pero yo me siento ¿qué? Perdido, descontrolado, sin sentido para vivir. Es la soledad más grave que puede existir, estar rodeado y sentirse solos. Y eso se produce. Y al que lo ha vivido sabe lo complejo que es encontrar un sostén en el momento en que digo, ¿qué hago? Si me rodean los seres humanos, me rodean mis parientes, mis amigos y me siento solo y abatida. Esa es la sensación más profunda de la crisis. Bueno, no todos llegan a sentirla igual, del mismo peso. Ya acuérdense que dijimos, según el sapo la pedrada, ¿sí? Entre más fuerte es la estructura y más sostiene, más fuerte es la crisis. Porque para disgregar esa estructura necesitará más energía. En el sendero dice que se le aparecen, ya lo habíamos hablado, Dante dice 3 alimañas, un león, un leopardo y una loba. Estaba en el bosque y de repente se le aparecen los 3 alimañas. Y el Dante se asusta. ¿Qué es el león? El león de la ira. Dice, mi voluntad está presente en mí, pero no encuentro la manera de hacer aquello que es bueno. A mí me recordaba las palabras de Pablo, ¿se acuerdan? Dice, deseo tocar las estrellas, pero mis piernas están en el fango. Pablo es de los apóstoles para mí más sinceros, probablemente el más auténtico, y no quiero disminuir a ninguno de los demás, pero fue el único que no vio al maestro y es el único que realmente estaba, ¿qué? Era realizado, era un ser realizado. Acuérdense que a él se le apareció camino a Damasco una luz, ¿no se acuerdan? Le dice, y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues?
A los demás, aunque vieron al maestro, dudaban, lo traicionaban, hacían de todo. Hay algo especial en Pablo. Quizá por eso la iglesia es paulina. ¿Sí? Y qué bueno, porque solamente así el misterio del Cristo interior fue válido. Si no, todos pensarían que el Cristo era ¿de qué? De carne y hueso. Él era Jesús. Él tenía activado el Cristo, como ustedes lo tienen y yo lo tenemos, pero dormidito. No, si estuviera despierto ya hubiéramos hecho un lío aquí. Nos hubieran agarrado como a los de la 15M, ¿no? Ahí, persigan, estos que tienen despierto al Cristo. Son un problema. Nos vienen a decir lo que no debemos hacer. Oh, bueno, chale. Si este grupo se hubiera a nadie, ni a la iglesia. Es lo más triste. A ellos menos. Porque vendríamos a hacer una renovación y a nadie le gustaría. Porque ya lo que está es el establishment, lo seguro. Y tras la pista del león, una loba se abalanzó sobre mí. Un horror famélico, increíblemente voraz y consumido. Oh, cuántas almas ha enviado al dolor eterno. ¿Qué está haciendo ahí Dante? ¿Se está qué? Se está confesando. El león, él era la ira, era la malicia y él era la concupiscencia. Estaba diciéndonos que esos animales eran él. ¿Cuáles son sus animales? Nunca han tenido sueños con animales. Esos son sus animales. Todos tenemos animales, todos en estructura. Nuestra estructura es muy rica en cosas. Vamos, fue en cuarto, yo pensé que era más tarde. Uy, qué bueno. Bien, pasa por esa etapa, un momento psicológico muy difícil, y de repente está la entrada al infierno, porque el bosque va hacia ese lugar. Y Dante encuentra la entrada del infierno ¿a quién? Si vieron la obra, si la leyeron, ¿a quién? A Virgilio. ¿Quién es Virgilio en la literatura romana? Un poeta, un gran poeta, ¿no? Fue laureado en su época, en la época de los romanos, ¿sí? ¿Qué escribió Virgilio? La Eneida. Lean la Eneida. A mí me la recomendaron mucho. Yo he leído una síntesis de ella, pero vale la pena leer. Es de Eneas, el que escapa de Troya. Acuérdense, cuando los griegos invaden Troya, los troyanos pues les dan ahí con el caballo de Troya, los hacen chicharrón. Pero de los que escapan es Eneas, y es el fundador, se supone, de Roma. Es muy interesante que lean la Eneida, los que les interesa el tema. Hay una versión de Gredos muy buena, ¿sí? Es un tomo grueso, pero véale, está buena la traducción. Entonces dice, Dante encuentra a Virgilio y le dice, ten piedad de mí, sea lo que seas, sombra u hombre, ayúdame. Estoy desesperado. Quizá cuando estamos en esta experiencia de esa oscuridad, de esa crisis, les aseguro que es muy difícil salir solo. Necesitamos ¿qué? Una ayuda. A veces la ayuda no es necesaria que venga de afuera, puede venir ¿de dónde? De adentro. Pero eso no es lo común. Eso es la excepción. Lo común es que hay alguien que me dé la mano. Y no tiene que ser nadie especial, sino alguien que sea capaz, quizá de haber pasado por la experiencia y de poder comprenderme. La figura de Virgilio que ha sido enviada para poder ayudar a Dante a atravesar su infierno. ¿Quién envía a Virgilio? Beatriz. ¿Quién fue Beatriz? Su amada inmóvil, ¿no? Platónica, porque la amó, pero nunca se lo dijo. ¿Sí? Estaba enamorada de ella perdidamente, pero nunca se lo... O por lo menos nunca le hizo caso, no sabemos eso, ¿no? Entonces ella idealiza a Beatriz. Si ustedes alguna vez sueñan con una mujer que la han amado o que les ha gustado, aunque no forzosamente les hayan correspondido, a pesar de que ya desapareció de su campo físico hace mucho tiempo, es que su ánima, en los hombres, tiene la cara de esa chica, porque es la forma de
de representar el amor. Y en el caso de la mujer, el hombre que amaron verdaderamente, se conserva la parte masculina interior de la mujer, conserva la imagen de ese hombre como signo de amor verdadero, de amor serio. Y es muy interesante porque la persona puede ser mayor y seguir soñando con esa mujer o con ese hombre. Como el recuerdo quizá del único amor que ha tenido en su vida, que ha sido en el momento en que el ánima o el ánimos se acercó y la tocó. Eso se ve mucho en pacientes. Y no, en gente común también. O sea, no tienen que estar enferma para poder pasar así. Lo interesante acá es que el infierno privado de cada uno de nosotros está ahí, esperando que nos enfrentemos a él y nos encontremos impotentes para avanzar sin ayuda. ¿Atravesamos nuestro infierno? ¿O estamos haciendo como que nos habla, porque andamos por los cerros de Úbeda? En México decimos, nos habla la Virgen. Me hago haciendo el tonto. Pero a veces me paso toda la vida haciéndome el tonto, ¿o no? Me dan los 90 años y sigo haciéndome el tonto. Nadie quiere enfrentarse. Y lo más triste de esto es que cuando nos demos cuenta, espero que no, espero que nos demos cuenta a tiempo para hacer algo. No vaya a ser que nos demos cuenta cuando ya nos vamos y en ese momento ya se nos acabó el tiempo. Porque solamente en este plano podemos transformarnos nosotros y ayudar que el mundo sea mejor. Del otro lado es el mundo de los efectos, allá no puedo hacer nada, allá estoy sometido a la ley kármica, a los efluvios divinos, y me arrastra. No tengo control. Salvo que sea un arat, la mayoría no tenemos control. Somos llevados por la vida. Entonces, si quiero hacer algo, debe ser acá. Aprovechar el tiempo que tenemos, lo que fuere, pero hacerlo. Y no esperar estar mayor, ahorita que estoy bien, no. Después ya que esté viejo. ¿Cómo saben que van a estar cuerdos cuando estén viejos? Que la mente les va a funcionar. Y no les dio un ictus y se quedaron chiflando en la loma. ¿O no? Sí. Por eso hay que hacerlo cuando estemos bien. Aprovechar ahorita que estoy sano. Bueno, según cada quien se vea. Virgilio conduce a Dante al lugar de donde los espíritus arcaicos sufren dolores y se lamentan. Lo va a llevar al lugar. ¿A quién le recuerda este cuate? Es el que nos va a pasar, acuérdense. Les va a llegar un barquito, ¿no? El día que menos esperen. A Caronte. ¿Cómo lo pintas? Les va a llegar el barquito y van a decir, ¿y ese barco de dónde salió? Vengo por ti. En la mitología griega aparece, cuando vienen por nosotros para irnos al otro lado, un barquito. Acaronte es el que lo... Bueno, puede aparecer el túnel famoso. Puede aparecer un tren. Acuérdense que aparece según el sapo. Si a alguno le gustaba ir en el ave, pues va a aparecer el tren. O un avión, si le gustaba volar mucho. La idea es que tengan la sensación de que se están trasladando de un lugar a otro. Esa es la idea, porque todo queda grabado. Pero lo muy común es el túnel famoso. ¿Sí? Por alguna razón. Teóricamente, porque a veces se supone que todos salimos por el chakra que está acá. ¿Sí? Hay gente, personas que han estado frente a gente que se ha muerto en hospitales, sobre todo, ven que los cuidan las enfermeras, han visto que una energía que brillaba y que hacía como relámpagos salía y se difumigaba. Casi todos de acá. Algunos de acá, pero la mayoría de acá. ¿Sí? Es la salida. Como el chakra gira, se ve como un ¿qué? Como un túnel, porque este túnel nos conecta a otra dimensión. Recuerden que los chakras están colocados en diferentes dimensiones, ¿sí? Mejor que salgan de acá y no de acá. Porque los de abajo no les recomiendo que salgan por ahí. A donde van a ir no sería muy agradable. Es mejor salir por acá. Es interesante, el chakra del corazón o plexo solar está relacionada con ¿qué? Con nuestro amor, con el corazón, con el centro de nuestra conciencia. El infierno privado de cada uno de nosotros está ahí, esperando que nos enfrentemos a él y nos encontremos impotentes para avanzar sin ayuda. Nos tenemos que enfrentar.
No lo podemos seguir evadiendo. Es mejor enfrentarlo. Y todos tienen su infierno. Nadie hay una excepción. Aunque a veces no lo quiera ver, el infierno está ahí. Algunos lo han pasado, otros lo están pasando, otros los pasarán. Nadie se escapa. A lo mejor es un infierno ligero. Los hindúes dicen que este mundo es Avicii. Ese es el infierno. Para nosotros es el infierno, para el común denominador. Hay un infierno especial para cierto grupo de sujetos, ¿no? Pero para nosotros este. Dante se ve invadido por una genuina y profunda ansiedad y grita: oh mi amado maestro, mi guía en los peligros, quédate a mi lado en el terror de mi corazón. Dante le pide a Virgilio que lo ayude en estos momentos difíciles. A veces no sabemos a quién recurrir cuando estamos pasando eso. Vamos a ciertas personas y nos quieren dar medicamentos porque según suponen que estamos pasando por un problema psicológico, un problema mental. Nos quieren aturdir con drogas, con medicamentos. Yo diría que tendríamos que tener mucho cuidado, porque quizás nos puedan inhibir de la experiencia que tenemos que vivir. Mientras podamos soportarlo, tenemos que enfrentarlo. Cuando pase, porque nada es eterno y todo tiene su principio y su fin, y siempre hay después de la oscuridad un amanecer, ustedes saldrán renovados, transformados. Pero hay un lugar interesante antes de entrar al infierno. Al comenzar el viaje se detienen en la antesala del infierno, o sea, no están dentro del infierno. Se oyen lamentos angustiados de los oportunistas. En otras palabras, de los mediocres. De los que no fueron ni buenos ni malos. O sea, los que trataron de evadirse de la vida para no ¿qué? Comprometerse con nada. Casi pasar invisibles. A mí no me hace nada. Si yo no hago nada, no pasa nada. Entonces me hago el que no hago nada. Nunca toman decisiones determinantes. No dan pasos firmes en su vida, dependen de otros, y si el otro falla, pues le echan la culpa, etcétera, etcétera. El infierno de Dante encarna la ley de la distribución o karma. Dado que estos oportunistas no tienen partido, no se les da ningún destino. El oportunista no tiene ni siquiera un lugar en el infierno. No, en ningún lugar. Está a la entrada del infierno, pero no está en el infierno. O los vomitan, ¿no? La divinidad vomita a los tibios, prefiere a los malvados o a los buenos, pero no a los tibios. Hay que afinar eso, es muy interesante, ¿sí? ¿Por qué el malvado también lo prefiere? Porque por lo menos está usando la energía y se está atreviendo a quemarla de una manera equivocada, pero lo está haciendo. Es como el presupuesto que le dan al gobierno cada año. Vamos a poner un ejemplo. Ustedes están en un ministerio y les dan 5 millones, bueno, 5 es poquito. 50 millones de euros, ¿no? Y eso también es poquito, ¿no? Y ustedes son ahorrativos, porque los catalanes son ahorrativos. No todos. Bueno, digámoslo así. ¿Y qué pasa? Llegan a fin de año y tienen la mitad, no se lo gastaron. ¿Qué le hace la administración para el siguiente presupuesto? Se los quita y les da la mitad. Pues es un ejemplo de lo que nos puede pasar si no nos acabamos la energía que nos dieron. Aquí es energía. Nos las tenemos que ¿qué? Usar. Aquí bailamos con alguien. La próxima vez decimos, todos apaguen su teléfono. Yo apagué el mío. Yo creí que lo había apagado. Bueno. Dice, la psicología moderna llamaría a estos oportunistas personas bien adaptadas. Andan por la calle, nos saludan, pagan sus impuestos, son reconocidos como las fuerzas activas, no, las fuerzas vivas de la ciudad. Como el señor Millet, ¿no? Un ejemplo. Es una de las fuerzas activas. Pero, dice Eric Fromm, hace tiempo que están muertos. Deambulan
Le llaman, en la voz del silencio, le llaman los muertos vivos. Sí. Van, hacen todo, se divierten, se van de vacaciones, etc., pero hace tiempo que por dentro dejaron de contribuir para la vida. Y le dan la razón a todo el mundo, es lo peor. Alguna vez todos hemos tenido algo de eso, seamos comprensivos, porque la comodidad de la personalidad se las vale de todas. Entonces, por eso el tema de que tenemos que tomar partido, de definirnos, de utilizar la energía. Es obvio que la tenemos que utilizar bien, ¿sí? Pero nos podemos equivocar. Bueno, pero es que el que no se equivoca es que el que no hace nada. Dante los considera culpables del pecado de vivir de rodillas, por lo que están en el infierno. No están en el infierno ni fuera de él. O sea que no hay lugar muy definido para los oportunistas o las personas bien adaptadas. Cualquier persona que no sea ni buena ni mala no está viviendo una vida que... Entonces ya que lo malo es lo más fácil que hacer, vámonos a hacer nuestra villanía semanal saliendo de acá. Para la próxima sesión me tienen que traer 5 villanías que hayan hecho. No. La idea es que cuestionemos. Hay que saber administrar la energía, porque si ustedes se la gastan, cuando tenga 75, 80 años, ¿cómo vamos a andar? ¿No me así las personas? Porque se quemaron la energía que 20 años antes. La energía que tenemos no es una recarga constante, no, es una dosis. Canadá por la ley kármica nos da una dosis de energía, y esa energía la tenemos que usar bien. Y cuando la gastemos, si queremos que se reponga algo, debe ser para servir a otras personas. Es cuando se repone. Es la única manera de que la energía se reponga, cuando ustedes se dan al mundo. Y se dan honestamente y sinceramente, no para obtener energía. Sí. No vaya a ser que ahora os... Sí, es muy interesante ese tema. La vitalidad no es igual para todos, ¿o sí? Hay quien nace enfermo, muy enfermo, y se enferma constantemente, y hay quien nace con la energía y el medidor bien fuerte. Entonces hay que saber administrarla y usarla, porque si tengo mucho, la debo usar inteligentemente, como el presupuesto de un ministerio. Ni quedarme con todo por ahorrar, ni gastarme todo. Quizá gastarme más, debería yo hacerlo, ¿sí? Porque me la dieron para gastármela. Pero que me alcance suficiente para todo el proceso que voy a vivir. También hay algunas personas que están mejor cuando están más mayores que cuando eran jóvenes. Sí. Sí. Aquí está más acostumbrado. Virgilio no solo interpreta los niveles del infierno, sino que será un ser vivo presente en el mundo de Dante, que lo guiará, que lo ayudará. En realidad Virgilio está muerto, pero será un ser que le va a guiar. Virgilio, si ustedes quieren verlo así, representa ¿qué? Su yo divino, como Krishna es el yo divino de Arjuna en el Bhagavad Gita. Es la guía. Le va a decir, vas a pasar por un lugar difícil, te voy a ayudar para que salgas a través de ese lugar difícil. Dante le dice a Virgilio, tú que debes guiarme antes de que confíes en mí para tan arduo pasaje, mírame y mira a través de mí. ¿Soy digno de hacerlo? O sea, Virgilio, Dante duda. Obvio, está enfrentando la entrada a algo muy difícil. Y eso lo haría cualquiera cuando empezara a ver su oscuridad. Tendría miedo. Y le dice Virgilio, entiendo tus palabras y la mirada de tus ojos. Tu alma está ahogada por esa cobardía que aqueja a tantos hombres, alterando su camino y su resolución ante los peligros ante peligros imaginarios. ¿Qué quiere decir con esto Dante? Digo Virgilio, que nuestra cobardía impide que nos atrevamos a convertirnos en lo que tenemos que ser, en verdaderos seres humanos, y no quedarnos solamente como proyectos o imitación de seres humanos, porque no nos atrevimos a cruzar nuestro infierno. No hay otra disyuntiva que hacerlo. Nos podemos preparar, estar bien preparados, pero tenemos que dar ese paso algún día.
y no esperar a que las cosas sucedan por sí mismas. Hay cosas que no sucederán por sí mismas ni el tiempo lo va a resolver. Lo tengo que hacer, tengo que dar el paso, tengo que decidir. Oh, mi amado Maestro, mi guía, mi Señor, condúceme por aquellos lógicos caminos. Y así emprenden lo que Dante llamaría el duro y peligroso descenso a los infiernos. Virgilio no solo interpretará los niveles del infierno, sino que será un ser presente en el mundo de Dante. Y empiezan a observar a los seres que encuentran en el infierno. ¿Qué es ese infierno? ¿Qué sería ese infierno? El pecado no consiste en tener problemas, sino en no ser capaz de reconocerlos y enfrentarlos a ellos. Ustedes y yo cometemos pecadillos o pecadotes. Yo no me gusta decirle pecado, pero bueno, en Dante lo dicen así. ¿Y qué hacemos? ¿Los corregimos? Pues ya nos acostumbramos a hacerlos y no pasa nada, todo el mundo lo hace. Todo el mundo engaña, todo el mundo miente, todo el mundo calumnia, todo el mundo critica, yo lo hago. Ese es el pecado. Eso es lo más grave. No hacerlo, mientras no me dé cuenta, bueno, pero al momento que me dé cuenta y no corregirlo, dice, ese es el verdadero pecado para Dante. Saber usted que es capaz de dañar y no hacer ninguna corrección, porque a usted le parece que complicado, difícil, y está acostumbrado porque todo el mundo lo hace. Ese es el daño verdadero. Las imágenes que aparecen en Dante, yo estoy usando las imágenes de este grabador francés, Doré. ¿Qué hizo el señor Albert Doré? ¿Qué hizo? Gustave Doré. Tomó las formas poéticas que Dante utiliza en su poesía y les dio forma. Por ejemplo, acá están de cabeza metidos en agujeros los seres, ¿no se fijan? Los pies están saliendo en agujeros, se están asando. ¿Qué significa? O sea, ¿qué quiere decir esa imagen? Aquí están todos los cuerpos en el río de la muerte. Dante los observa, Virgilio está atrás de él. El río que Estigia, el que nos separa del otro lado del mundo, del más allá. El aleteo. Están los cuerpos de todos los seres. No los cuerpos, sino las entidades que están ahí flotando. ¿Qué es eso? Aquí utiliza Dante dos formas. Por un lado, muestra lo que es posible por el conocimiento que tenía, que formaba parte de un grupo de estudios ocultos, pero también la cristalización. Recuerden ustedes que ustedes y yo tenemos, ustedes se van a dormir y sueñan. Todas las entidades que están en el sueño, ¿qué son? Personificaciones de sus energías mentales, emocionales y de acciones que hicieron. Ustedes y yo personificamos energías y les damos en los sueños realidad. Creamos entidades con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestros actos. Después de la muerte ustedes van a personificar todo, tanto para mal como para bien. Y lo que van a encontrar no van a ser entidades y demonios, van a ser sus propios demonios e entidades que están ahorita vivos y que no quieren abordar. Después lo van a abordar obligados por la circunstancia, porque ya no hay cuerpo físico y ellos se han separado y ahora tienen vida en su mundo. Supónganse que tienen ustedes odio a su vecina. No les cae bien la vecina. Cada vez que la ven dicen, ay, ojalá te caiga el pecho. Te envenena tu marido. No, porque les molesta. Ese odio, ¿cómo se va a quedar? Ustedes van y se mueren. Y se van a encontrar a la vecina del otro lado. Los va a esperar a la entrada. Ven aquí, ven para acá. ¿Es su vecina? No. Es la forma mental de ese odio que ustedes sentían contra ella, y porque era ella, se pone la cara de ese odio en forma de una entidad. ¿Y los va a empezar a qué? Pues hacerles la vida imposible del otro lado, que es el mundo mental,
Y ahí las formas mentales tienen poder sobre nosotros, que no tenemos ninguna capacidad de hacer nada. Imagínense, toda una vida tratando de encontrar después de este pasaje unas vacaciones del otro lado y ahora a correr. Y a correr en los llanos que hay allá, hay unos llanos tremendos, a correr, a ver. ¿Por qué? ¿Por qué no lo podemos resolver? ¿Dónde se resuelven esos problemas? Aquí. Las formas mentales que yo creo, con mis odios, rencores, críticas, calumnias y todas las cosas que hago, no se desaparecen con la muerte. Me van a seguir del otro lado, pero ya van a tomar formas. Y me van a atacar porque yo soy el creador de ellas. Nadie me castiga, no hay un Dios que me castigue, me castigo yo. Yo soy el único responsable de ese infierno que voy a vivir, si quieren llamarle así. No será para siempre, porque no hay ningún infierno eterno. Tendrá un límite. Pero mientras, ¿para qué pasarla mal? Si ya después de aquí de 70, 80 años acá, todavía ir a pasarla mal allá, pues yo creo que uno es tonto si lo piensa así, ¿o no? Pero la gente piensa que todo se va a resolver. A la hora de la verdad, esos son nuestros 99 kauravas o kuravas. Bueno. O kurus. Dante y Virgilio siguen viendo las escenas, que son tanto escenas del Dante como escenas de ¿qué? Que nos muestra en ese lúgubre mundo. Y aquí empiezan los glotones. Ay Dios, bueno. Dante se asoma y ve a los glotones que se están muriendo de hambre. Hay cosas para comer y cuando los van a comer, ¿qué? Desaparece. Pasemos rápido los glotones. Los maliciosos y sembradores del odio. Los encuentran a todos, ¿qué? Luchando. ¿Realmente es eso o son las formas mentales de ellos que están ahí luchando contra sí mismos? Las energías iracundas no desaparecen, se van con nosotros y toman formas allá. Es como un sueño. ¿Ustedes han tenido una pesadilla? ¿Qué hacen para salir de la pesadilla? Imagínense que no pueden despertar porque están muertos. A correr se ha dicho. No puedes cambiar el sueño, porque ya estás muerto, no tienes traje físico, no tienes control. Si no hay traje físico, no hay control, no hay energía vital para cambiar. Ese es el tema. Que esto no es simplemente una frase hecha. Esto está dicho por todas las tradiciones. Nada. Tendrás que resolver hasta que se agote la energía. Los iracundos. Son escenas interesantísimas, ¿no? Que dibujó muy bien Doré. Miren, la violencia hasta allá no sigue. ¿Qué son las serpientes que aparecen por ahí? ¿Símbolo de qué? La serpiente está muy relacionada, en este caso, como la maldad sensual y el deseo de poder. ¿Sí? Los ambiciosos. ¿Se acuerdan la película Más allá de los sueños? Que va caminando por un lago congelado y las cabezas de la gente y pisa a su papá. El que no, ay hijo, ay papá. ¿Por qué está congelado el lago? Porque la ambición nos congela, nos cristaliza. Obvio, ambición desmedida. En la película Más allá de los sueños, que por cierto es recomendable porque sacan estas escenas, el papá había matado a un caminante, el padre del personaje había matado a un caminante por quitarle sus cosas, la ambición de tener lo suyo, lo del otro. Los traidores se convierten en árboles, se petrifican. Muy interesante las concepciones de Dante de los pecados capitales. Finalmente salen del infierno, hay un ángel que le... Menos mal. Sí, menos mal, ya fue mucho infierno. ¿Y entran a dónde? Al purgatorio. Una cosa es el infierno y otra cosa es el purgatorio. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Todos tienen que pasar por el infierno si aquí lo resolvieron? El purgatorio, de acuerdo a la tradición oculta, es un lugar, es un estado de conciencia, ahí no hay lugares, donde el alma
aunque aquí era buena, no lo suficiente para estar allá. Entonces le dan una limpiadita, como dicen por ahí. Una filtradita. O nos darán una limpiadita a todos, porque bueno, supongo que andamos por ahí todos, ¿no? Ese proceso lleva en el purgatorio, el sufrimiento es temporal. Es un medio de purificación que la propia voluntad del alma abraza ansiosa. Tanto en el infierno como en el purgatorio debe atreverse para llegar al paraíso. Y aquí, cualquier relato iniciático, el reconocimiento de los estados negativos lleva a una purificación, a un abandono del yo enfermo y viejo en el favor de una nueva vida. Por eso las crisis nos transforman, nos hacen abandonar lo viejo por lo nuevo, abren espacio para que salga lo nuevo, lo que somos realmente. Ninguna crisis es en balde, y será en balde si la rechazamos y la evitamos. Finalmente, Beatriz está esperando que baja del cielo, ¿a quién? A Dante. Es una escena interesante. Dante está frente a Beatriz. Ella había mandado a Virgilio y está ella acompañada. ¿Qué significa Beatriz? El alma. Nuestra alma de todos, que siempre estará ahí dispuesta a ¿qué? A tendernos la mano para sacarnos, pero no va a evitar que pasemos por el infierno. Ella dice, es necesario. Te mando una guía, te mando una ayuda, te mando un amigo para que te ayude, pero no puedes evitarlo, si no, no aprendes las lecciones. Y a veces los infiernos son muy duros, insisto. Pero recuerden que entre más duro sea, más poder tiene el alma para soportarlo, porque no nos van a dar más de lo que podamos soportar. Bueno, como quieran. Finalmente ellos observan los niveles del cielo, los diferentes, recuerden que son diferentes niveles, ¿sí? Estados de conciencia, débicos, aquí son débicos. Dante emprende el viaje en persona, él mismo desciende a los infiernos y así se permite descubrir el paraíso al final de su viaje. Los seres humanos, y eso lo pongo en la siguiente, solo pueden alcanzar el paraíso pasando ¿por qué? Su infierno. No hay otra vuelta. No hay manera de comprar a nadie para que nos dé chance de subir al cielo sin pasar por el infierno. Como dijéramos en México, no hay mordidas, ni enchufes. Tenemos que recorrerlo con nuestros pasos. Y no hay manera de evitarlo, aunque ustedes se metan a cualquier tradición religiosa, rito que les diga que lo pueden evitar. Los van a engañar. Ninguna puede decirles eso, si es seria. Y si no es seria, hay otros intereses que hay tras de eso. Un momento. ¿Del infierno se puede saber? ¿O dura eternamente? No. ¿Qué es lo que me habían enseñado de pequeño? No. Suponte que tú vienes acá y te veo y te digo, me caes gorda, aunque estás delgada. Y voy y te doy una patada. He cometido un pecado, un pecadillo. Tuvo un principio y tuvo un final. Lo que tiene un principio y tiene un final, si hay castigo, tiene un principio y tiene un final. Nada es eterno. Nada es eterno. Eso fue hecho en la Edad Media para asustar y controlar. Porque si no, te me salías del redil. Y según algunas tradiciones cristianas o vaticanistas, continuaban diciendo. El asustar a la persona es un medio, o fue un medio que antes estuvo vigente. Ahora es más difícil. La persona está más preparada. Antes era ignorante, no sabía leer y se asustaba con cualquier cosa. Ahora no. Porque además ponían la metáfora del fuego. Sí. Y te decía, quemarás en el fuego eterno. No hay fuego material. Que soy un poco viejecita. Lo que quiero decirte, que lo analices. Yo no digo que vas a tener que, porque no pretendo que cambies, no. Cuestiónatelo. Reflexiónalo. El mismo Vaticano dijo que no hay estados reales, no son lugares, son estados de conciencia. Este es un estado de conciencia, ¿o no? Esto es un estado de conciencia. Y si este es un estado de conciencia, no es real.
Lo único real que existe es nuestro verdadero hogar, la esencia divina, donde volveremos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Asuman que lo que les he dicho es todo, no es verdad. Piensen que no es verdad, que todo lo después de la muerte no existe, que todo se acaba. ¿Qué tiene de malo ser mejor en este plano? Nada. Equilibrado y mejor, vivir mejor y ayudar a otros. ¿Está peleado? No está peleado. Esa es la motivación. Pero como me dijo a mí un paciente que tenía que se estaba muriendo, por las dudas dejo la puerta abierta. No vaya a ser que sea verdad todo. Era un médico oncólogo que se estaba muriendo y que era totalmente agnóstico y decía no. Pero al final dijo, no. Me dio la impresión de haber visto algo. Mejor lo dejo abierto, no vaya a ser que sea verdad. Yo les digo que dejen la puerta abierta por las dudas. Si no lo consideran así. La idea es utilizar el drama de Dante para que ustedes se den cuenta que él habla del drama de que de cualquiera de nosotros que para crecer y desarrollar e entrar a su estado verdaderamente de esencia divina, lo que somos verdaderamente, tenemos que pasar por nuestro infierno. No lo podemos evadir. Y el infierno es según cada uno. Nadie tiene el mismo. Algunos es muy pasado. Sobre todo el infierno está aquí. No, ya lo dijimos. Sí, Este es el infierno. No, si esto ha quedado claro. En cierto modo también, en esta vida pasamos por un infierno para ir a un paraíso. Porque tenemos nuestras tribulaciones, nuestros miedos, nuestros trabajos para encontrar algo mejor. Lo que pasa es que yo puedo pasar por mi infierno, pero le sigo echando más al infierno. Más leña al fuego. En lugar de dejar de agregar, le sigo agregando. La idea es dejar de agregarle. ¿Sí? Si yo soy consciente de que calumniar es una de las peores cosas para una persona que es inocente, voy a trabajar para no calumniar más, transformar esa energía. Entonces voy a disminuir la carga que yo voy agregando, porque yo saco y agrego, saco y agrego. Pues ya no voy a agregar. Entonces sí voy a encontrar otra cosa. Insisto, probablemente gran parte de las tradiciones lo repiten, porque lo repiten todas las tradiciones antiguas, todas, incluso las mismas tradiciones religiosas de todos los pueblos. No las juguemos. Si no es verdad, no tiene problema. No estamos peleados con ser mejores personas, no. Y si es verdad, estamos corriendo un riesgo muy grande. Yo lo que haría sería ser una persona lo más equilibrada que pudiera y poder ayudar a otros a que lo sean también. No pierdo nada. Y probablemente encuentre lo que muy poca gente encuentra en una vida: ser verdaderamente feliz. Porque ustedes y yo no lo hemos sido. Lo que hemos tenido es placer, no felicidad. La felicidad solamente se encuentra en la esencia. Y esa es la promesa de poder hacer ese trabajo. De que seremos felices, pero una felicidad que no tiene principio ni fin. Esa no tiene principio ni fin porque la esencia es eterna. Y aunque tengamos tribulaciones, seremos felices. No nos afectarán. Seguiremos adelante contento y ayudando a otras personas, a pesar de tener problemas, porque algo en nosotros se ha abierto, se ha despertado. Como decía en el Matrix, ¿no? Hay que despertar al qué. No, en el poder, ¿no? En la guerra de las galaxias, ¿no? Que decía, ¿no? Hay que despertar a la fuerza. Hay que despertar a la esencia. Y que sea la que utilice el traje, y no nosotros el traje. Bien. Preguntas. Me quedan 10 minutos. 5, 7 minutos. Perdón, yo solamente, sin preguntar nada que, por cierto, felicidades, que ha sido maravilloso. Pero el sufrimiento enfocado hacia uno mismo, sí que comprendo que pasando por el infierno, aceptando todo, puedas salir fortalecido y recuperarte. Siempre que este sufrimiento se refiera a ti mismo, a tu yo. Pero yo, desde mi punto de vista de madre, cuando el sufrimiento, tú sientes sufrimiento por el sufrimiento de otro, en este caso un hijo, ¿cómo se soluciona? Porque esto no lo veo muy bien. Mira, aquí tendríamos que entrar al tema de la ley kármica.
y el tema también de la reencarnación, que son, para muchos pueden chocarles, porque ha sido una enseñanza que fue suspendida en la tradición cristiana. En el siglo III dejó de enseñarse. En un concilio dijeron, no se enseña más porque así no controlamos a los feligreses. Entonces dijeron, anatema, y fuera la mentepsicosis, que así se llamaba. Si tú te das cuenta, la familia en donde naciste, tu proyecto de vida no es algo arbitrario. Es algo grabado en el libro de la vida, de tu alma. Ahí donde estás, la familia que tienes, las almas que fueron atraídas para estar cerca de ti, se sintieron atraídas porque reunía ese centro familiar un magnetismo con la vibración que esas almas necesitaban para evolucionar. No hemos nacido arbitrariamente. Pudimos haber nacido en la India o en África. ¿Y por qué acá? ¿Por qué tenemos condiciones determinadas si no tenemos carencias tan fuertes como en otros lugares? ¿Es porque somos benditos por Dios? No. Dios en eso no se mete. Es porque tú te lo has ganado por muchísimas experiencias en el pasado y ahora puedes disfrutar, entre comillas, de ciertas prebendas, pero tampoco puedes evitar un dolor o un sufrimiento que tienes que pasar por experiencias también previas. Hay un pasaje en el libro de Pablo que dice, nadie engaña a Dios. Quien siembra espinas, recoge espinas. Quien siembra rosas, recoge rosas. Si yo tengo sufrimiento, no es porque alguien se goza mandándome a sufrir, es porque yo sembré ese sufrimiento y ahora lo recojo. ¿Cómo puedo hacerle para superarlo? No ir contra él, aceptarlo. No es fácil porque a veces el sufrimiento es muy poderoso, pero entre más se serene mi alma y esté yo equilibrado y sin negar que me siga doliendo, la herida se irá cerrando y yo iré saliendo poco a poco. Soltando las telas. Soltando las telas. Sí. Ningún hijo es propiedad de nadie. No los prestaron. Yo no he tenido hijos, pero al que se los han dado, se los prestaron. Fueron almas prestadas para que ahí se desenvolvieran y se desarrollaran. Y nunca se sabe cuándo se tienen que ir o quedarse. Nadie lo sabe. Ni nosotros sabemos cuándo nos tenemos que ir. Y si nos vamos antes, ¿por qué un bebé nace y se muere? O se muere a los cinco meses de estar. ¿Qué pecado cometió para que se pudiera ir? Si es que nace en ese momento, según la prescripción cristiana de la creación del alma en el momento del nacimiento. Entonces Dios es injusto. Castiga a un inocente y premia al vendedor de droga que se muere en su cama relajado. Entonces hay que analizarlo desde otra concepción. En este universo hay un equilibrio maravilloso y le dan a todos lo que merecemos. Si sembramos felicidad, serenidad y paz, la vamos a recibir. Pero el tema es que no siempre lo hacemos y mezclamos con el dolor. Y entonces tendremos también nuestra dosis. No es el objeto hacerme sufrir, es que aprenda yo la lección de que no puedo hacer sufrir a otro ser. Cuesta, porque lo sentimos en carne propia. Y asumo que una madre ha de sufrir muchísimo cuando tienen sus hijos ese dolor y sufrimiento. No puedo hablar yo por mí ahorita porque no he pasado la experiencia, pero sí he atendido a mucha gente que tiene problemas así. Entonces, ¿qué hacer ante esa experiencia? Ahí la ley kármica decidió hacer cambios. Retiró a un hijo y creó una condición en la familia que debe ser ¿qué? Transmutada, aceptada y dejar que pierda fuerza, asumiendo la experiencia y aprendiendo algo que tenemos que darnos cuenta. Porque aunque fuera corta la estancia del hijo o de la hija, dejó la huella necesaria para crecer todos los que formábamos parte. Yo lo he comentado y lo repito, pero lo uso porque creo que es mejor mi ejemplo que el de otros. Mi hermano se suicidó hace unos meses. Y bueno, dejó una familia. Y es doloroso, pero aprender la lección es muy importante. Entenderlo nos cuesta.
Porque en ese caso los misterios de la vida son muy complejos de entender por qué esa alma se retira de esa manera y por qué otros permanecen, que parecen que no merecen estar acá. Todos merecemos. Todos los que estamos en este planeta, todos sin excepción, tienen la esencia divina. Por lo tanto, todos somos hijos ¿de qué? De aquella fuente divina. Decía el maestro, vosotros sois el templo del Dios vivo. Nadie, sin excepción, está fuera de Dios. Siempre estamos en Él. Si quieren llamarle Dios. A mí no me gusta, pero bueno, es el término que más conocido. La esencia, aquello, la seidad, como le quieran llamar. Siempre estamos en Él. Nunca nos ha abandonado. Hemos sido generados por Él. Y a Él volvemos, como decía Pablo. Si tomamos conciencia de eso, y eso es para tener que hacer la unión, nunca estaremos solos y nos daremos cuenta de esos grandes misterios que nos rodean, que son muy difíciles de explicar para la personalidad que está desconectada. Quizá ahorita nos cuestionamos cosas así como personalidades. Cuando demos esos pasos profundos nos daremos cuenta que era parte de nuestro destino. Ahora estamos así, bajo estas lecciones. Y ahorita hay lecciones muy duras porque mucha gente la está pasando muy mal, materialmente, emocionalmente. Y nosotros gozamos de cierto privilegio. Podemos reunirnos, podemos venir a reuniones como esta, podemos comer, podemos vestirnos. Sé que a algunos les ha faltado sus seres queridos porque se han ido. No es fácil. Pero aprovechemos la oportunidad. No siempre la tendremos. Y si en esta encarnación la tenemos, no la dejemos ir. Juan Viñas decía, la oportunidad es como el calvo de 3 pelos que pasa, hay que pescarlo y agarrarlo, porque se nos va. Es lo que yo les comparto. Y los espero para la próxima sesión, el lunes, con el Quijote de la Mancha. Muchas gracias.